Hola, bienvenidos a Mastica Cocina. Hoy vamos a hacer un delicioso brownie con nueces. Haremos una versión especial Halloween. Verás qué fácil, quédate. Lo primero que hacemos es hacer un baño María para derretir el chocolate. Pondremos un cazo con agua y sobre este otro cazo sin que toque el fondo. Metemos la mantequilla y los 130 grados de chocolate negro a fuego medio bajo. Vamos removiendo y cuando esté derretido vamos añadiendo la panela poco a poco, integrándola. Removemos y una vez está listo lo sacamos sobre un paño a enfriar. Cuando ya la mezcla esté templada la vamos a pasar a un bol. Y le vamos a añadir 2 huevos fríos recién cogidos de la nevera. Primero uno, batimos y después el segundo y batimos de nuevo. Añadimos la harina tamizándola con un colador, la esencia de vainilla, la sal y 20 gramos de chocolate picado. El chocolate que vamos a usar para todo el brownie no es de hacer cobertura, es un chocolate normal negro con un 70% de cacao. Y añadiremos las nueces y terminamos de mezclarlo todo con una espátula. Igualmente te voy a dejar todos los ingredientes al final del vídeo. Una vez mezclado lo vertemos en un molde de horno forrado con papel de cera para que sea más fácil sacarlo luego, y el molde que yo estoy usando es de 23 x 23. Lo vamos a llevar a horno precalentado a 180 grados durante 25 minutos. Una vez horneado lo dejamos enfriar en rejilla. Debemos meter un palillo y tiene que salir un poco mojado, que manche un poquito el palillo. Y una vez frío lo vamos a tapar con papel film y lo vamos a llevar a la nevera por 8 horas. Pasado ese tiempo desmoldamos y cortamos en cuadraditos. Te será más fácil si lo cortas con un cuchillo de sierra mojado para que no se vaya pegando. Y este es el aspecto que tendrá el brownie, con esta cobertura como de pergamino por arriba y húmedo por dentro. Ahora vamos a hacer la decoración. Vamos a derretir el chocolate blanco al baño María y lo metemos en una manga pastelera. Podemos hacer dibujos sencillos como este, una tela de araña. ¿Ves? Es muy sencillo y fácil de hacer. Lo dejaremos enfriar un par de horas y listo. Ya tenemos un delicioso brownie para Halloween. Además es una receta muy divertida para hacer con peques. Si te ha gustado la receta, dame un like, comenta y compártela en tus redes sociales. No olvides suscribirte para más recetas fáciles y como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo.